Nos vamos al Segundo Testamento. Nos vamos a San Marcos, en el capítulo 3, y dice el versículo 20. San Marcos. Nos vamos al Segundo Testamento. Dice la palabra de Dios. En San Marcos, en el capítulo 3 y el versículo 20 en adelante, el versículo 20 en adelante. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó, dice, de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos y vieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. ¿Contra quién? ¿Qué es la palabra masflenear? Y que dice, está masfleneando contra el Espíritu. ¿Qué dijo el Señor Dios, nuestro Señor Jesús? Una mentira. Que sería quizás todavía perdonado si haría al Hijo, pero al Espíritu Santo ya no tiene perdón, porque están masfleneando contra el Espíritu Santo, contra Dios, verdadero y creador. Y en aquel tiempo, cuando estaba nuestro Señor en la tierra, los perseguían tanto los escribas y los fariseos, y no hallaban cómo, y decía lo que el Señor predicaba, lo que el Señor hablaba para los suyos, para la multitud de la gente, ellos lo llamaban que estaba masfleneando, porque ellos no se daban cuenta, o si se daban cuenta, no querían reconocer que Él era el Dios vivo, el Dios viviente, hermanos. Por eso dice así, por eso dice la palabra así, que dice, y se agolpó de nuevo, dice, de nuevo la gente, se agolpó de nuevo la gente, se amontonó la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Miren, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, que decían que estaba fuera de sí lo que el Señor estaría predicando. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, ¿qué tenía a Belzabú? Dice ellos. Porque él estaba predicando, estaba sanando, miren, estaba dando la salud, estaba haciendo andar a los ciegos, dando la vista, haciendo andar al paralítico, estaba sanando a la gente. Y entonces ellos miraban todo eso, ¿qué es lo que tenía? Y estaba hablando del arrepentimiento, estaba hablando de Dios. Entonces, por eso es que dice, blasfemias contra el Espíritu Santo, dice, ¿no? Por eso, miren. Entonces dice, sigue hablando y dice, decían que tenía Belzabú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, Belzabú, que era, o sea, le decían al Señor, como él sacaba, le traían a un enfermo que estaba poseído del demonio. Y el Señor lo reprendía a ese demonio y lo dejaba libre a esa persona. Y como eso veían aquellos, los escribas, los fariseos, decían, ¿cómo puede ser que él eche demonios afuera? ¿No? Pero ellos pensaban que él era demonio. ¿Y cómo podía echar demonios? Que pensaban, ellos no creían ni querían creer que era Dios que estaba entre nosotros aquí en la tierra, entre ellos, nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo del Hombre. Por eso dice aquí, miren lo que dice acá, el Señor dice así, y habiéndolos llamado, les decía, dice, en parábolas, o sea, habiéndoles llamado, o sea, Jesús los llamó, porque él oyó que le dijeron a él que tenía, dice, a Belzabú, y que por el príncipe de los demonios echaba afuera los demonios. Entonces acá el Señor lo llama. Mire, nuestro Señor Jesucristo
Santo los llama. Ahora entiendan esto, eso dijeron los fariseos y dicen los fariseos y los escribas. Pero ahora el Señor dice, y habiéndolos llamado, que está en el versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? En parábolas, les dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Claro, ¿cómo podría permanecer si está ahí todo junto y él mismo se va a echar afuera? No, tenía que ser el Dios, el más poderoso, el que lo va a encerrar, el que va a exterminarlo para siempre, a él y a todos sus ángeles caídos y a todos los que lo han seguido y a todos los que han hecho sus fechorías y sus maldades por su dominio de Satanás. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que nos está diciendo aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le atan, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Miren, a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ni que es, dice, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo, mis hermanitas? Sí. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo ¿de qué? Reo de juicio. ¿Juicio qué? Eterno. Juicio eterno, eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Eterno, que ya lo meterá al lago del azufre y se quemará para siempre, para la eternidad. Nunca más estará en este mundo haciendo caer a los hijos de Dios, hermanos. Como también los que heredan el reino de Dios, hermanos, para siempre. Y tenemos que diferenciar esas palabras que nos habla el Señor. Por eso dice, el reo de juicio eterno, para siempre, porque el Señor dice que lo meterá en el lago del azufre ardiendo con todos sus ángeles caídos, que son los demonios que están aquí en la tierra, en este planeta. Y todos los que le han obedecido, todos aquellos que han matado, todos aquellos que han fornicado, todos aquellos que se han emborrachado, todos aquellos que han ido a hacerse sortear y tanta cosa de maldad. Hermanos, por eso es que tenemos que entender la palabra. Y dice, para terminar en el versículo 30, porque ellos también dicho, dice, porque ellos habían dicho, dice la palabra, perdón, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, habían dicho, que tenía espíritu inmundo. Le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Creían que él era Satanás, que él era el Belzabú, pero estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, Dios verdadero. ¿Qué les espera ahora en el juicio? ¿Qué les espera ahora en el juicio final, hermanos? Muy bien, vamos a ver para qué les va a esperar, qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a San Mateo en el capítulo 12, hermanos, para que así nos refresque la memoria y entendamos la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 12 y el versículo 22 y 32, 22 y 32. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Y les voy a leer, dice, el versículo que dijo el capítulo 12 y el versículo 22, hermanos. 22. Busquemos 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 12 de San Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Le trajeron a nuestro Señor porque él andaba por los pueblos, por las aldeas, por las naciones, predicando el evangelio de salvación y sanando a los enfermos y sacando los demonios de los endemoniados, de los lunáticos, hermanos. Es lo que tenemos que tener. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Qué dijeron? ¿Cómo puede? Pues este es Belzabú, que le dijo, hermanos que hemos leído, ¿qué le dijo? Decían que tenía Belzabú. Y decían, miren lo que decían los escribas. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, nuestro Señor, para que entendamos qué de grabado, ¿qué le decía en parábolas? ¿Cómo puede pues Satanás echar afuera a Satanás? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Les contestó a los escribas. ¿Cómo podía echar Satanás a Satanás si ellos decían que él era Belzabú, que él era Satanás? Solamente había un poder grande que era Dios, el creador, el que tenía la orden, el que con solamente una palabra estaba fulminado todo. Pero ellos no entendían o no querían entender que él era el Dios vivo que estaba dentro de ellos. Hermanos. Amén, hermanitos. Amén, amén. Muy bien, ¿qué dijo entonces lo que dijo el Señor? Miren cómo podía ser cuando el Señor daba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos. ¿Cómo podía decir eso? Como los escribas no dudaban que él era el Señor Dios, el Creador, hermanos. Y en el versículo 32 del capítulo 12 de San Mateo, 32, dice así la palabra de Dios. En el 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado, dice. Miren lo que dice. Le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿De qué siglo estaba hablando entonces? ¿De cuál siglo? ¿Del pasado o el de ahora? El presente. Del presente, del de ahora, hermanos. Entonces arrepintaos, hermanos, de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos. Arrepintaos de esos malos pensamientos que hay en nuestra mente y que se almacenan en el corazón para después salir a torrentes por la boca. Que no se anide eso, las palabras, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a ver en San Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 14 y 23. San Lucas 11, hermanos, para que entendáis la palabra de vuestro Dios. 11. Y en el capítulo 11 y el versículo 14, hermanos, el versículo 14 y 23. 11, 14. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió del demonio el mudo y habló. Y la gente, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Quedó maravillado. Quedó maravillado. Porque vio que hablaba, era mudo. Ellos lo conocieron y lo vieron que era mudo, que no hablaba. Pero tan solo estaba, ¿quién estaba ahí? Jesús, nuestro Salvador.
¿Y por qué creen que habló? ¿Porque solamente lo miró? ¿O por qué había en ese mudo? ¿Qué había para el Señor? ¿Qué sentía? Fe. Fe, fe, hermanos. Por eso es que nos pasa tantas cosas, porque no tenemos fe. Lloramos, sufrimos, pero no tenemos fe en nuestro Creador. No tenemos fe en Jesús. ¿Por qué no arrodilláis de rodillas? ¿Por qué no le lloráis a sus pies? ¿Por qué no le pedís y decís, Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora, Señor? Contéstame lo que te pido. Hermanos, no tenemos fe, y como no tenemos fe, todo sucede, todo pasa. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a ver en el versículo 23. 23, hermanos, en el versículo 23, ¿qué dijo la palabra de Dios? Dice, el que no es conmigo, dijo el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. Si no tenemos fe en Él, ¿cómo podemos decir que no nos oye? Si no le tenemos fe, tenemos más fe en otras cosas, tenemos más fe, pero no en el Padre eterno, pero no en el amigo, no en el Creador, sino en otras cosas corremos y tenemos fe. No decimos, yo voy a fulano y me va a dar, yo sé que me va a dar. Porque no decimos, voy a Dios primero y sé que Dios me lo va, ¿qué? Dar. Hermanos. ¿Ah? Amén, hermanitos. Amén. Amén. Vamos a San Mateo, al capítulo 9, versículo 34. San Mateo, volvamos a San Mateo, hermanos. 9. Al capítulo 9 y el versículo 34. 9:34, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Miren cómo eran todavía. Cómo eran de tercos, cómo eran de incrédulos, o eran envidiosos. Porque dice que la muchedumbre, la gente venía de todos los pueblos, de las aldeas, de las naciones. Venían, dice, para que Él les diera ¿qué? ¿Les diera qué? ¿Qué se llegó a propagar en el mundo? Que Él sanaba. Que Él daba las sanaciones, que andaban los cojos, los ciegos miraban. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, eran llenos de envidia. Envidia, así como ahora, hermanos. Si hay donde se habla la palabra de Dios verdadera, no vienen. O le dicen, no vayas ahí. Pero donde no se dice lo verdadero de Dios, ahí están. Ven acá. Cada vez perdiéndose más. Y más se van perdiendo, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a San Mateo mismo, en el capítulo 10, el versículo 25. 10. Y el versículo 25, hermanos. Versículo 25. Capítulo 10 y versículo 25. Dice la palabra de Dios. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzabú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quién era el padre de familia que llamaron los fariseos y los saduceos Belzabú? ¿A quién se referían? A Jesús o a Dios, o a Yahvé, o a Jehová. Es el mismo. Si al padre de familia, al padre de todos lo llamaron, que era Belzabú, ¿cuánto más será a nosotros, a los demás? Por eso miren lo que dice, por eso lo que dice. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzabú,
Si a él le dijeron de que él era Satanás, el demonio, ¿cuánto más nos dirán a nosotros? ¿Cuánto más, hermanos? Ustedes que van a creer que la hermana Estelita está leyendo de la palabra de Dios porque el Señor la toma como su instrumento. No, dirán, ¿qué estará hablando esa mujer? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué sabe ella? Es mujer. Pero no saben de lo que se están perdiendo, hermanos. Porque vuestro Dios no viene por la multitud, sino por lo puro, por lo concentrado, por lo bueno. A su reino no entrará la multitud, todos, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a San Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 10. San Lucas. En el capítulo 12 y el versículo 10. 10, hermanos. San Lucas, capítulo 12 y versículo 10 y 10. 10, el capítulo 12 y el versículo 10. San Lucas. A todo aquel, miren lo que dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemiara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Blasfemiaron contra el Señor Dios poderoso. Hermanos. ¿Por qué? Porque se hizo pasar y se hace pasar como Dios. Y se inclinan y esperan que los bendiga un hombre pecador. ¿A quién debemos pedir perdón? De rodillas. Señor Jesucristo. A nuestro Dios, a nuestro Creador, al que nos ha creado, el que nosotros somos semejanza a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. A Él. Porque Él es nuestro Padre, Padre, todo por nuestro Hacedor. Hacedor. A Él. Amén, hermano. Muy bien. ¿Para qué? Para olvidarse de... No crean que dicen, no, es mejor que yo no sepa. No, es mejor yo no sé porque piensan que van a heredar el reino. No, hermanitos. No es así. No es así. No heredarán porque ya saben todos que hay un Dios. Lo que pasa es que nadie quiere seguirle tal como dice su doctrina para tener la salvación. Eso, porque más siempre quieren estar en el mundo, de entrar por la puerta ancha y dejarla a un lado la puerta angosta. Sí, hermanos. Por eso es lo que dijo el Señor aquí. ¿Y qué dijo? ¿Qué nos dijo el Señor? Y nos dice, y nos sigue hablando el Señor que dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte, por eso, oíd, ¿qué dijo ahí? Que el sembrador, él era que había salido a sembrar. ¿A dónde? ¿A dónde salió a sembrar el Señor? Campo. Al campo. ¿Y el campo qué es? El mundo, hermanos. El mundo es el campo, hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo así, cayó junto al camino, dice, a ver, ¿qué dijo acá? Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en el pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, quemó y porque no tenía raíz se secó. Hermanos, miren, guarden esas palabras porque hermano nos va a hablar el Señor más profundo. Dice, otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Claro, la ahogaron, la pincharon todo y la mataron, pues, ¿no? Ya, la ahogaron. Cayó, dijo así,
cayó, ¿qué dijo? Cayó entre los espinos y dice, y los espinos, y crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, aquí cuando dice entonces les dijo, es que va a hablar nuestro Señor Dios. Y entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, eso está, cuando dice estuvo solo, estaba solo nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, ¿quién estaba con ellos cerca? Los apóstoles estaban con él. Con él está. Por eso dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Quiere decir, los 12 apóstoles. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Miren lo que dijo el Señor, porque no dijo para que se conviertan, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué nos va a decir. Eso no se olvide. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les dijo a sus apóstoles. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los, dice, Señor, te rogamos por todos los hermanos que no están presentes y te rogamos por aquellos que no te conocen, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, Padre mío. Señor, estamos en un momento cruzando, Señor, tanta tempestad del mundo, Padre mío. Solo tú eres el único, Señor, que guiarás nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, Señor, y nuestros pies, para correr, Señor, tras de ti, para estar, Señor, contigo, escuchando, Señor, tus palabras de misericordia, tu gran amor, Señor, y que tengamos fuerza para poder soportar todas aquellas flechas incendiarias de Satanás, Señor. Tú danos fortaleza, mi amantísimo Jesús bendito. Rogaremos, Padre mío, de rodillas, Señor, ante ti, para que tú, como el dueño de todas las naciones, rijas con tu vara de hierro, Señor, las naciones y los pueblos. A este pueblo toca, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, Padre mío. Será lo que tú digas, Señor, la sentencia que tú pongas, Padre mío. Será, Señor, aceptada con amor y con el corazón, Señor. Si en ello tenemos que sufrir, así será. Mucho más sufriste tú por nosotros, mi amado Jesús. Salmos, en el capítulo 18, dice el versículo 1 hasta el versículo 14. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de
ser alabado y será salvo de mi enemigo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió